Más allá de lo que sabes. ¿Y qué es lo que sabes que no sabes y que ahora sabes? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantada. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de darnos esta entrevista tan interesante y tan importante para nuestro podcast Más allá de lo que sabes. Es importante conocer todo, saber ese conocimiento. Mi eslogan es ¿qué es lo que sabes que no sabes y que ahora sabes? Wow. ¿Ok? Eso está bonito. Entonces, aquí tenemos al señor Nicolás Paucar Calcina, que él sabe muchas cosas que nosotros tal vez sabemos, pero que no sabemos y que necesitamos que él nos lo diga de su propia boca, o sea, tanto conocimiento que tiene para entregar y para darnos. Quiero que nos dé parte de ese conocimiento en este poquito de tiempo que nosotros tenemos, de manera que nuestra comunidad se pueda enterar de ese mensaje tan importante que usted trae de su cultura y de toda su trayectoria. Primero, muchas gracias por estas palabras que acabas de decir. Y bueno, realmente creo que el ser humano somos un universo donde todo está, pero a veces nos hemos olvidado que estaba ahí, así que bueno, pues simplemente creo que lo único que hacemos es recordar, y a veces hay personas que vienen a recordarnos cosas, las cuales pueden ser bonitas o las cuales pueden ser de gran utilidad, las cuales pueden ser para nuestro desarrollo evolutivo o también para nuestra perdición, así que de todas maneras pues solo es recordar, y creo que dentro del camino iniciático a la cual practicamos desde mucho tiempo, que es un proceso de transmutación emocional y un proceso de transmutación de estados de conciencia, al siguiente estado de conciencia. Entonces, en todo esto, una de las cosas que usamos como instrumento es recordar. Recordar. Entonces, empezamos a recordar cosas que a lo mejor, pues, diariamente nos dicen o pasan, a los cuales no le damos ninguna importancia, pero dado la situación, cuando nuestra vida va en evolución o vas entendiendo, y entonces vas recordando que todo, al fin, todo lo tenías, solo que te pusiste un proyecto de buscar como caso de felicidad y de repente pues siempre fuiste feliz y estabas feliz, ¿no es cierto? Algo así. Sí, eso es bien interesante porque verdad que a veces andamos buscando esos casos de felicidad que no, yo quiero ser feliz, y resulta que que eras feliz, ya somos felices eso, y tenemos las herramientas para ser felices. Y tienes todas, pero el punto es que a veces te olvidas que eres feliz y de repente pues necesitas muchas otros procesos, actividades o cosas, o entrar a lo contrario de eso para enterarte que siempre estabas feliz. Entonces Yo creo que a eso lo llamamos recordar, pues de todas maneras como seres biológicos pues estamos en esta época de la historia, pero como seres no tangibles, como seres más espirituales, pues creo que de todas maneras ya estuvimos en más de escenario, ¿no? Más de un escenario. Sí, la espiritualidad es muy importante. Hábleme de la iniciación. Uy, bueno, sucede pues sucede de repente, a lo mejor pues, de todas maneras es inevitable que tú seas una diosa. Es inevitable. Pero el proceso, el procedimiento para que llegues hasta ese estado, pues, son muchos caminos y en cuestión de tiempo es mucho tiempo. Entonces las iniciaciones son facilidades o procedimientos que te permiten tomar los estados de conciencia determinadas para aproximarse cada vez más cerca a esta idea de Dios que eres. Ok. Y lo podemos hacer aquí, o sea, nosotros podemos iniciarnos y ir poco a poco escalando. Claro, es como, sería lo más comprensible con lo siguiente. Un estudiante de lo que fuera, ya sea de arquitectura, medicina, lo que fuera, siempre va a ser un estudiante hasta que le entreguen el título. Sí, es verdad. Entonces, de todas maneras, y no ha cambiado nada. O sea, solo ha cambiado su manera de asumirse a sí mismo o asumir responsabilidades frente a los demás.
Es bien importante eso, asumir responsabilidad y cambiando la responsabilidad. Exacto, entonces una iniciación es aquello que permite en términos espirituales asumir un rol distinto a partir de la iniciación para adelante. Y eso yo creo las personas lo pueden hacer. Hay algunas personas que esperan tener 60 años para empezar esa iniciación, como hay personas que a lo mejor la comienzan a los 30, a los 25, ¿verdad? Y bueno, yo comencé a los 12. A los 12, Sí, ok. claro. Entonces, o sea, pero también depende, pues, en qué cultura estamos. Okay. Porque si estamos en una cultura iniciática, esto prioritario va a ser la iniciación. Uh-huh. Pero si estamos en una cultura mucho más de desarrollo económico, yo creo que prioritario va a ser la parte económica. O sea, son maneras de ver el mundo. Okay. Y dentro de esas maneras de ver el mundo, es que lo importante es que tenemos que entender que todos estos son caminos, o sea, es decir, la economía, la ciencia, la política y la religión son caminos para llegar a nosotros mismos. Y muchas veces es que ponemos como finalidad, inclusive utilizando nuestra vida para llegar a los 4 que acabo de mencionar. Eso sería el error. Ok. Ajá. Entonces, si tú usas como camino para llegar hacia ti los paradigmas, lo seguro es que vas a llegar a ti. Pero si usas tu vida para llegar a los paradigmas, lo seguro es que vas a ser paradigma. Ve, qué interesante. Fíjate que cómo nos estamos enterando de cosas maravillosas. Pongan cuidado porque este conocimiento no lo tenemos todos los días. Entonces, es de vital importancia de todas maneras en el camino iniciático las iniciaciones, porque de todas maneras vamos a ir aproximándonos a la idea de perfección de ti mismo, que es, ojo, obviamente no es la perfección, pues es absolutamente susceptible de ser interpretado de millones de formas, tanto como cada uno de nosotros mismos, pero la perfección o la aproximación hacia mi perfección, eso sí es inmutable. Inmutable. Porque eso es de mí, que no tiene nada que ver con lo tuyo. Ni con el mundo externo. Ni con el mundo externo. Entonces, en ese caso sí es inmutable. Entonces, yo voy hacia lo no mutable, no a lo general. Entonces, en ese sentido, pues, la iniciación es una cuestión personal de cada quien, para aproximarse hacia la idea que concibe cada quien. O sea, no les estoy diciendo tú vas a iniciarte y vas a ser lo más cercano al Dios tal, no, sino es el Dios que yo concibo, que también es inmutable. Ay, qué bueno, qué maravilla. Es tan importante recibir este conocimiento. Y otra cosa, esta es parte de la iniciación, el chamanismo. ¿Me puede hablar un poco de eso también para que ellos se enteren un poco? Lo poco que queda de la cultura o de la civilización de América es el pensamiento denominado chamánico. Ok. Eso es lo poco que se pudo practicar en los últimos 500 años, o sea, es decir, la cosmovisión de América, de los Andes. Eso, la cosmovisión de América y de los Andes. Sí. O sea, simplemente se descontinuó. O sea, desde hace 500 años no se practicó, se restringió toda la práctica, todas las enseñanzas se restringió. Entonces, esta cosmovisión sobrevivió a través de tejidos, a través de danzas, a través de ritualidades. Entonces, en ese sentido, pues está íntimamente asociado la cosmovisión andina o de América, igual chamanismo. Ojo que la palabra chamanismo o el chamán no es de América, es de Siberia. Ok. Entonces, es de Siberia, y esta palabra se introdujo antropológicamente hablando para todo el mundo, para decir que el chamán, se supone, pues es una persona que cumple algunos ciertos requisitos, ¿no? Que es ser líder espiritual, ser un médico local. Ok. Aparte de ser líder espiritual, es médico, es sanador. Es un sanador local, ¿no? Okay. Y al mismo tiempo un guardián o conocedor de la naturaleza. Esa persona que cumplía estos requisitos, a los cuales en Siberia se le llamaba chamán. Entonces, esta palabra chamán fue importado desde allá
y posteriormente a todos que cumplían más o menos esa misma función se les dio chamán. Pero chamán o chamán en los Andes era aquel ser mítico que podía hacer cosas sobrenaturales. Es decir, que podía, por ejemplo, saber a visión remota, podía, por ejemplo, escuchar a escucha remota, podía, por ejemplo, convertirse en un animal, en otro animal, o podía, por ejemplo, cosas imposibles, que eran totalmente imposibles en cuestiones a cuestiones de salud física, podía hacer cosas absolutamente absurdas y imposibles, los cuales, pues, cuando uno está enferma, mientras más inexplicable sea la solución, es mejor para cada quien, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, los chamanes tuvieron un cierto poder, porque de todas maneras, pues, cuando ya no se podía hacer nada, acudían a los chamanes. Entonces, gracias a este pensamiento mágico religioso, empieza a sobrevivir esta cosmovisión. Pero la cosmovisión, pues, son procedimientos absolutamente lógicos, absolutamente razonables lógicos. O sea, la cosmovisión andina practica procedimientos lógicos razonables. Okay. Que de ser solo razonables, tampoco tiene sentido. Estaríamos hablando únicamente de programación informática. O sea, no estamos hablando, pero cuando es razonable, se toma variables, o sea, tantas posibilidades se pueden dar con el mismo acción, con el mismo hecho. Entonces, la cosmovisión andina son procedimientos lógicos razonables. Son procedimientos lógicos razonables. Entonces, dentro de estos lógicos razonables, absolutamente todo es posible. Pero dentro de una lógica únicamente lógico, pues una sola cosa es posible. Y al mismo tiempo, pues, el mundo del otro lado, normalmente la parte lógica lo dan con cierta emotividad. Entonces, cuando el mundo es únicamente emociones, es un caos. O sea, cuando somos meramente emocionales, pues podemos pelear porque, no sé, porque me sentí herido en mi no sé qué, o porque me ofendió, lo cual son imaginarios. O sea, son imaginarios que me empiezan a generar problemas. Entonces, la cosmovisión andina, pues, es bastante interesante, porque contempla muchas secuencias o respuestas para todas las cosas, los cuales fueron, pues, cuando empecé a explicarlo todo esto, fueron considerados como magia, porque la magia se considera, pues, el ser humano, lamentablemente, de todo lo que tiene la utilidad, lo dice bueno. Y cuando deja de tener la utilidad, pues para él ya es mal, ¿no es cierto? El caos. Sí. Entonces, pero no es que no tiene utilidad, sino no sabe procedimientos para tener la utilidad. O sea, para neutralizar ese concepto que tiene negativo de eso o de malo en positivo, sino que ya lo toma como algo malo y empieza, eso es malo, eso es malo, eso es malo. Exacto, entonces la cosmovisión andina no pasa eso con la cosmovisión andina. La cosmovisión andina es como dijera, no puedo manejar todavía esto. Es que lo que pasa es que no tengo suficientes procedimientos para poder manejar esto. Entonces puede abstenerse, pero no lo toma como malo. Exactamente. Entonces se prepara para poder encontrar la utilidad. Y ahí donde hablábamos al principio de la iniciación, que parte es la responsabilidad que el ser humano tome consigo mismo. Claro, entonces también hay formas, o sea, nosotros en la cosmovisión andina tenemos las maneras de cómo comprobar si el iniciado ha sido iniciado correctamente o el iniciador logra iniciar correctamente. O sea que son los dos, el iniciador y el iniciado. El iniciado. Okay. Y muchas de esos va a jugar un papel importante también el lugar. O sea, son varias cosas, o sea, son varios aspectos. Entonces, ¿de qué estamos buscando finalmente? Estamos buscando nuestra capacidad de procesar los datos, es decir, nuestra capacidad de entendimiento. Entonces, una vez que una persona está iniciado, naturalmente su capacidad de procesar los datos, que son entendimiento, pues se acelera. Y la persona, cuando está entendiendo las cosas, al menos sabe que si le pasa 5 o 6 veces, dice, se ve que soy adicto a eso.
o simplemente dice, a mí es que me encanta. Ujú. O sigue que se está tratando de resolver y dice, en realidad yo no quiero resolver, solo quiero justificar mi tiempo, espacio, y entonces trato de hacer algo. Entonces él automáticamente entiende, ya no está la persona pues que se autoflagela porque el Dios me castigó, porque, o sea, porque no lo entiende. Cuando no lo entiendes es porque das una cierta connotación que alguien está haciendo daño o alguien está decidiendo por ti. Pero cuando empiezas a entender, eso nunca va a pasar, porque tú eres el que finalmente está en ese escenario donde las cosas están ocurriendo, que podrías retirarte. Entonces pasa inmediatamente eso. Entonces, Ay, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, si el iniciador, ¿no? Si te di, es como esto, te di la bienvenida a este lugar y estás acá. Es lo mismo, o sea, pero sí son campos metafísicos, pero ya te di la bienvenida, ya vas a estar ahí. Entonces, tienes un acceso real. Pero que yo te inicie, porque si yo no sé nada, pues, ¿a dónde te he dado la bienvenida? Entonces, simplemente no tienes acceso. Estamos hablando, o sea, claro, no estamos hablando de términos únicamente biológicos, estamos hablando de lo que hay en la biología, y lo que hay en la biología son datos. Y estamos hablando del acceso de estos datos a otros datos mucho más grandes. Más profundos, ¿no? Sí, entonces, grandes. Entonces, normalmente eso es más o menos una iniciación de los procedimientos. O sea, y detrás de eso hay pues miles de procesos y otras formas de entender las cosas. Sí, y una persona que quiera iniciarse puede comenzar ese proceso, cualquier persona. Ah, ok, no tiene que ser de las culturas andinas o no. No tiene que ser, o sea, de todas maneras habíamos pensado que esto tenía que ser, mis ancestros sostuvieron por mucho tiempo, en los últimos 500 años después de la llegada de Europa para América, pensaron que era una cuestión de sangre, y lo cual también tuve que trabajarlo y hacerlo entenderlo, y hoy es para todos. O sea, hoy es para todos, o sea, todos. Que no importa si no tiene la sangre. No importa, porque es que este planeta todos estamos compartiendo, y más vale que todos tengamos que tomar ciertas acciones para poder un tantito garantizarnos nuestra vida. Sí, no, como humanidad estoy hablando, no estoy hablando como persona ya la tenemos garantizado, porque ¿qué tanto puedo vivir? 90, 120. No, entonces dentro de ese tiempo no va a pasar muchas cosas más que ya lo que pasó, ¿no es cierto? Pero como humanidad deberíamos empezar a ver nuestra estancia en este plano o en este planeta. Entonces, para poder garantizar nuestra estancia en este planeta, al menos unos 1000 o 2000 años, hasta que encontremos suficientes procesos para hacer otras cosas, deberíamos tomar acciones. Entonces, mi propósito de estar caminando es, de alguna forma, convocarles a los seres humanos que tengan una cierta solidaridad generacional para poder garantizarnos como especie. Ese concepto es tan maravilloso y es primera vez que lo oigo, o tal vez lo había oído antes y no lo había oído, porque así son las cosas, pero es un concepto tan maravilloso que nunca me había dado cuenta que de verdad siempre pensamos en la vida, bueno, yo voy a vivir hasta, no importa, los 70, los 80, 90, 100 años, yo voy a dejar mi legado, ¿ok? Yo voy a transformar mi vida, pero nunca de esto, como usted lo está diciendo, transgeneracional, que sea generacional, y que aparte de eso sea que la humanidad siga ese proceso de mi transformación, que es mi regalo para la humanidad, para que ellos continúen haciendo un mejor planeta. Exacto, porque la cosmovisión andina o la cosmovisión americana siempre se trabajó solidariamente para garantizar la supervivencia o la evolución del ser humano en el planeta. Y para ello era de vital importancia tomar en cuenta el hábitat, que es la Tierra. Pues mientras la Tierra es saludable, está garantizado nuestro desarrollo, todo nuestro desarrollo evolutivo. Eso que fue en lo que me dijo usted de las 3 partes, que uno era
la espiritualidad, ¿verdad? La tercera me dijo que tenía que ver con la naturaleza. Y claro, si la naturaleza no está bien, el ser humano no se puede seguir desarrollando. O sea, en la naturaleza, de todas maneras, si lo botamos una bomba atómica, va a estar bien. El punto es que para nosotros ya no va a estar bien. No. Entonces, lo que trato de decir es que la naturaleza no le interesa si lo destruimos o no. Pero a nosotros como especie sí debería interesarnos nuestro hábitat. Debería interesarnos porque la naturaleza, o sea, el planeta va a seguir viviendo. Y yo creo que mucho mejor sin nosotros, pero preferiría que el planeta viva, estemos nosotros, ¿no es cierto? Claro. Preferiría. Que sea una progresión a miles de años adelante. Claro, o sea, preferiría que fuera así, pero ojalá pues que tomemos las decisiones, porque sí, es cierto, mi decisión podría repercutir, pero no es suficiente. Lo que sí es dable es la decisión de cada uno de nosotros que habitamos este plano. Y al mismo tiempo somos parte importante de la historia de la humanidad. Entonces suelo preguntar, de decir, ¿y cuál es tu granito de arena que has puesto en esta historia de la humanidad? ¿Cómo quieres que te recuerden, no? Que te recuerden como los estúpidos del siglo XXI que dejamos de hacer algo al respecto, o como los del siglo XXI que empezamos a hacer cambios para que las cosas fueran mejor. Entonces a veces es duro, pero bueno, pues ahora hay que tomar algunas pequeñas acciones que colaboren con la conservación de nuestra madre tierra sin obsesionarnos, porque también mucha gente pues se obsesiona. He conocido gente que dijeron vamos a cuidar el bosque. Me ha pasado, ¿no? Entonces vamos a cuidar el bosque, ¿no? Pues normalmente suele ser en Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, en esos lugares. Extensiones enormes de bosque, y después lo lotizan en partes iguales y se reparten, y una gran ciudad, depredación fatal. Entonces a veces hay obsesiones de decir, pues no, estamos protegiendo, y a la gente de la que sabe, que han vivido miles de años allí, lo cercan y dicen, a partir de ahora no entras, y la gente que está ahí, que saben muchas veces pues estos territorios todavía son de ellos, pero como no interactúan con el mundo aquí, o con el mundo que es la civilización, pues no han ido a presentar un documento, decir, no, esta tierra es mía. Confiando de que la gente pues es consciente y que a la posesión le va, ni siquiera sabiendo que han nacido esto es mío. Y hay algunas muy obsesionados de cuidar los bosques, dicen, no, esto lo vamos a cuidar, pero nos das el título, al Estado van, y después de eso, a la gente que vivía ahí, simplemente dicen, lo cercan y dicen, ya no pueden entrar, sin entender que todas estas polinizaciones, tanto personas, animales grandes y todo que se entrecruzan, son lo que dan vida a los lugares, no al cercado. Entonces, hay muchas cosas que pasan a veces pues fuera del campo, o fuera de la ciudad, y bueno, pues también decirles a las personas pues que se tomen con cuidado las cosas. No es tanto de decir, o sea, yo prefiero decir, cuida el arbolito que está en tu delantera, en tu acera, en tu jardín. O sea, no estoy diciendo que todos tenemos que tomar la decisión de resguardar algo. Estoy diciendo que toma en cuenta si tienes arbolitos, si tienes algo ahí en tu casa, en tu lugar donde estás viviendo. Claro, claro. Hay que tomar en cuenta el espacio donde nos movemos, nuestro entorno, que sea ecológico todo. O sea, ¿qué pasaría si yo hago esto, si tiro esto aquí al piso, o si lo recojo? ¿Qué no pasaría si yo no lo recojo? ¿Qué no pasaría si yo lo recojo? Claro. Si facilito. Porque normalmente pues no lo facilitamos a los que también hay mucha gente trabajando, recogiendo todo eso, no lo facilitamos pues separando, no lo facilitamos separando. O cuando vamos al mercado, no lo facilitamos, decir, por favor, ya no más bolsas, dame, yo lo llevo, o sea, yo voy a llevar, o sea, es molesto llevarlo, pero tengo que aprender a colaborar con esas acciones, no digo que tienen que hacer grandes acciones. Sí, no, y que estoy colaborando porque ahora lo podemos ver desde otro sentido, lo aprendí hoy con usted, lo podemos ver en las generaciones
que vienen. O sea, ese acto que yo hice ahorita de no botar la bolsa de plástico en el mar o en el río o en la basura para que contamine o cualquier otra cosa contaminante, está resguardando las generaciones futuras. Y estamos ¿no? asegurándonos de que nuestros hijos se bañarán en el hermoso mar que nos bañamos, ¿no? Claro. Y imagínate que vemos los aves en el bosque, lo verán eso, porque de no hacer esta acción, pues tiene un efecto dominó, tiene un efecto de mariposa, que esta pequeña cosa que botaste, pues va a generar grandes desastres en la naturaleza, lo cual, más allá de todo eso, yo creo que le conviene a la Madre Tierra, pero a nosotros, lamentablemente no nos conviene. Entonces, deberíamos pues hacerlo nosotros. Sí. Y esto va con lo que iniciamos, o sea, la conversación, que es el cambio de conciencia. Y necesitamos... El cambio de conciencia. Y no necesitamos cambiarnos de la ciudad ni de modo de vida, solo es nuestro modo de procedimiento. Es solamente eso, solamente el modo de procedimiento interno. Exacto. Exactamente, ese es ese cambio, esa revolución interna, todo lo que es mi ser, eso es lo que me ayuda. Y eso es lo que a mí me gusta escuchar y aprender todos los días, y por eso es que decimos qué es lo que sabes, qué no sabes, que ahora sabes. Ahora hoy por lo menos yo me voy con un regalo, me voy con un concepto de que todo paso que yo dé hoy es para mis generaciones futuras. No importa si yo voy a estar o no voy a estar, es salvaguardar las generaciones futuras. Claro. Ese es el legado de tener una humanidad inmensa que siga el hombre por muchos años junto con su madre tierra. Y así que bueno, seguramente en el futuro escucharán, ¿no? Y dirán, estos señores trataron de poner algo por su parte. Y es lo que la cultura del chamanismo, la cultura andina, o sea, la cultura de nuestros ancestros ha predicado. Esa es la palabra, ha sostenido a cuesta de muchas vidas. A cuesta de muchas vidas, Estado sosteniendo, y bueno, a veces tuvieron que refugiarse, como el caso de mi pueblo por 500 Los queros, años. ¿no? Sí, tuvieron que refugiarse, o sea, inclusive tuvieron que refugiarse porque hay procedimientos que valen el esfuerzo de sostenerlo a pesar de todo. Entonces, estos procedimientos nos garantizan. La cosmovisión andina básicamente habla de la solidaridad generacional y la posibilidad de poder resolver temas que nuestros ancestros también no lo han resuelto. Entonces, por eso la estructura o la arquitectura allá en los Andes está hecho para durar miles de años. Son duraderas. Son duraderas, entonces. Sí nos interesan los cambios, pero que también nos interesa algo que sostenga las cosas, para poder darnos la estabilidad a un nivel inconsciente y subconsciente, porque finalmente el problema nunca lo hemos tenido en la parte conciencia. Ok. Sí, el problema siempre la tenemos en la parte inconsciente, subconsciente, ¿no es cierto? Entonces, habrá que tomar también en cuenta, pues, porque si suelo de poner ejemplos, si yo quiero estar sano y no estoy sano, supongo que alguien más está decidiendo por mí. Entonces tendría que hacerme cierto cuestionamiento, decir, ¿y entonces quién está decidiendo? Si yo con toda mi alma, con toda mi fuerza estoy diciendo que quiero estar sano, entonces debe tener mayor fuerza que inclusive toda mi alma, y se está sobreposicionándose. Entonces tendría que cuestionarme, pues, si he estudiado para ser exitoso y no estoy siendo exitoso, debería preguntarme quién está decidiendo por encima de mí para que yo no lo sea. Otro razonamiento importante que aprendí hoy. Si yo estoy, y para ustedes, si nosotros estamos haciendo algo y no hemos tenido éxito, o no somos saludables, o como acaba de decir Nicolás, pues entonces, ¿quién está decidiendo por mí? Entonces, muy importante. Entonces, de todas maneras, a todo esto, la cosmovisión andina lo dio a estos que están decidiendo como partes no visibles, a los cuales podríamos darlo como un término de inconsciente y subconsciente, los cuales serían pues los dueños de esta biología que lo están disponiendo y decidiendo. Entonces,
el proceso de conocerse pues es parte de eso, de conocer esa que decidió y tiene sus razones y sus procedimientos absolutamente lógicos para hacerlo eso, ¿cierto? Entonces, el poder detectar o entender eso pues literalmente nos lleva algún tiempo, pero nos lleva pues a tener esa satisfacción de conocernos a nosotros mismos. Qué bien. Usted tiene una película también sí. y tiene un libro también. Tengo 2 libros. ¿Me puede dar el nombre de los libros para Bueno, que ellos sepan? La película se llama Humano y tengo varias participaciones en otra película donde está el Amarucán. Amarucán. Que habla también del retorno de la conciencia, esta conciencia que estamos hablando, pues a las personas. Y está Así habla un clero, que es un libro que habla acerca de prácticas que nos pudieran conectar con ¿El libro cuál es el título? Así habla un clero. Así habla un clero. Es chamanismo básico. Mira, Ajá. para que lo podemos adquirir en Amazon o cualquiera, o solamente con Nicolás Paucar vamos a su página y ahí lo pedimos. Ahí lo pueden. Ok, perfecto. Entonces el otro es La Última Montaña. La Última Montaña, ese bonito, ¿no? Sí, pero es un libro que habla desde 4 desde dónde. Como una biología sí tenemos problemas, ¿no es cierto? Okay. Como un ser biológico tenemos problemas, hasta cuando un café se nos derrama es un problema. Está bien. Pero como un ser de clan, defendemos nuestras familias, y es razonable, y los problemas va a ser siempre cuando tocan a nuestros familiares. Como un ser cultural, defendemos una cultura. Claro. Entonces, cuando nuestra cultura nos restringe o lo agreden a nuestra cultura, ahí tenemos problemas. Claro. Pero ya no tenemos problemas como familia ni como biología. Pero como un ser de civilización o parte de civilización, no estamos hablando de tiempos pequeños, estamos hablando de 5.000 años a 15.000 años. Son comprensiones mucho más amplias. Entonces, pero aún así seguimos teniendo cosas que no lo hemos hecho, pero seguimos teniendo, o comprensiones que no lo hemos hecho nosotros y seguimos ejecutando. Y otro sería pues la comprensión del ser Dios. O sea, desde ese punto de vista pues no hay ningún problema. Solo hay procesos y solo están en aprendizaje todo. Entonces, el libro está en 4, o sea, el narrador entra en uno, o sea, indistintamente, entonces es bastante interesante. La Última Montaña. Los que no están en la 4ª dimensión o no hablan del tema cuántico, es como decir, ¿de qué está hablando esto? Bueno, pues entonces buscaremos la página de Nicolás, se llama ¿cómo se llama? Es www.nicolaspaucar.com o si no, Causa y Pacha. www.causaypacha.com causaypacha.com o nicolaspaucar.com. Allí podemos ver los libros, podemos adquirir los libros y también podemos entonces, ¿y la película? ¿Cómo la vemos? Estaba en internet libre, pero dice que lo bajaron hace 2-3 días. Ok, bueno, ya veremos entonces cómo nos enteramos seguramente de la película. habilitarán por alguna otra vía. No está a mi cargo, está la persona que editó, que hizo los trabajos, él está a cargo, así que voy a ver, pero he estado mucho tiempo libre. Por Vimeo, creo que también estaba por Netflix, entonces. Por Netflix hay que buscar. Humano. Muy bien. Muchísimas gracias de verdad por este conocimiento tan maravilloso que nos ha dado. Aprovechenlo ustedes que están allí en nuestro podcast Más Allá de lo que Saben. Y de verdad me siento muy contenta, muy honrada de que a mí haya recibido y de que haya de verdad aceptado que yo haya hecho este proyecto. Sí, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué ofrecemos? Programas de estudio con certificaciones internacionales avaladas por asociaciones americanas que le permiten trabajar en los Estados Unidos y el resto del mundo. Nuestros instructores son profesionales de amplia trayectoria con mucha experiencia en el campo de la medicina alternativa, los cuales están enteramente a su disposición, de manera que usted pueda desarrollarse en las distintas especializaciones que brindamos. O sea,
usted siempre está acompañado. Nuestros entrenamientos son entregados con todos los recursos neurolingüísticos que maximizan su aprendizaje, como videos, guías, ejercicios y otros recursos exclusivos que le permiten absorber el conocimiento de cada tema de una manera fresca, dinámica y divertida. Cada programa cuenta de varios módulos con sus respectivas evaluaciones, lo que le permiten hacer un seguimiento de su rendimiento. Y lo más importante, estudie en los Estados Unidos y reciba su certificación de AMO Academy, sin salir de su casa y a su propio paso. AMO Academy, Academia de Medicina Alternativa Online.